Óscar Martínez es un periodista de El Salvador que estuvo con nosotros hace 2 años y fracción en octubre en la Feria del Zócalo de hace 12 ediciones, ¿no? Presentando este libro, Los migrantes que no importan. El título ya les debe de decir mucho, ¿no? Es un libro que a nosotros en la brigada, que ponemos especial ojo en el periodismo comprometido, en el periodismo de calidad, y además en el periodismo que aspira a la literatura, no porque sea superior, sino porque hay un rigor. Y les quiero leer un poco lo que dice John Lee Anderson en la introducción a este libro sobre Óscar, un poco manera de introducción, es muy breve lo que les voy a leer. Dice John Lee: Óscar Martínez tiene el alma de un poeta y los instintos de un detective que merodea los caminos alternos, los tugurios y distritos policiales de Centroamérica en su búsqueda obstinada por la verdad. Sus fuentes de información son limpiaparabrisas, prostitutas, los que quieren cruzar el país, sicarios, policías, buenos y malos, jueces y fiscales. Óscar es un Marlowe en un mundo amplio en injusticias y limitado por lo demás. Philip Marlowe es el de Chandler, por supuesto, para los que conozcan las mejores novelas negras que yo he leído, que son las de Chandler, y no es gratuito que lo comparen con esta figura que es, además de un eje moral, es una voz que trata de narrar una época, ¿no? Yo veo en Óscar y en el trabajo que hace en el periódico digital El Faro, que si no lo conocen, pues lo primero que tienen que hacer hoy en la noche es llegar a prender su internet y buscar elfaro.net para leer las crónicas y el trabajo que hace este medio, que para mí ha sido ejemplar y que fue precisamente el padre Solalinde el que me lo hizo ver, ¿no? Por último, y a manera también de, no por exagerar, o sea, Óscar, como ven, es un joven, tiene toda su carrera por adelante y sin embargo ya ha recibido premios muy importantes, ¿no? En octubre del año pasado, en 2016, recibió el premio María Moores Cabot, que lo entrega la Universidad de Columbia, que es la misma que entrega el premio Pulitzer, ¿no? Son probablemente los premios de periodismo más importantes del planeta. Y pues verdaderamente para nosotros es un lujo que Óscar acepte estas invitaciones, que venga a compartir con nosotros su experiencia y que nos hable un poco de este libro que desafortunadamente, esa es la otra mala noticia, te digo, aquí nos pasaron 2 cosas malas con Solalinde. No llegó el libro de Óscar hoy aquí, entonces no lo vamos a tener a la venta, pero traje para decirles, como acaba de decir Marina, que tenemos libros en línea. Este libro que regalamos en el Zócalo en 2000 contiene un texto de Óscar, ¿no? Entonces, bueno, por lo menos hoy se van a llevar la gran curiosidad de conocerlo. Pueden descargar este libro desde la página de la brigada y consultar las crónicas de Óscar en elfaro.net, ¿no? Pero bueno, a manera de introducción, una historia de violencia. Platícanos cómo surge esta colección de textos, cómo la escogiste, y bienvenido, Óscar, esta es tu casa, ¿no? Gracias. Miren, en primer lugar yo quiero agradecer a la brigada. Yo recuerdo el año que vine, la otra vez, esta misma fotografía que acabamos de ver ocurrió. O sea, que le pidieron a toda la gente que levantara el libro. Esa es una fotografía que en estos tiempos, donde prima la dictadura del clic, donde parece que los periodistas tenemos que ser como pizzeros y entregar en media hora caliente o es gratis la cosa, deberían de tener muchos editores en sus despachos, porque normalmente la frase absurda de que la gente no lee, de que ustedes no leen, surge de editores que nunca han escrito o nunca han hecho un esfuerzo por aquello que el maestro Tomás Eloy Martínez decía, hacer que lo importante además sea interesante. Esa es toda la lógica del periodismo, intentar escribir con alguna calidad. Bueno, les cuento, les agradezco la presentación tan amable, la invitación por segunda vez. Yo soy salvadoreño, yo vengo del país más homicida del mundo en paz. Para ponerles eso en perspectiva, les diré que cuando México, no estoy minimizando para nada el problema de violencia mexicano, pero lo estoy poniendo en perspectiva. Cuando México se escandalizó por su cifra de 18 homicidios por cada 100,000 habitantes, que es, digamos, la manera en la que se mide qué tan homicidas son los países, ese año El Salvador tuvo 103 homicidios por cada 100,000 habitantes. Es decir, en números más prácticos, que 1 de cada 972 salvadoreños murió asesinado. Es decir, que si esa nube
como una especie de nube podrida, esa tasa flotara por el mundo y se posara sobre, por ejemplo, Estados Unidos, al final de un año, 593,000 estadounidenses tendrían que haber sido asesinados para igualar esa epidemia de muerte que tenemos en El Salvador. Yo empecé haciendo primero el libro de los migrantes que no importan. Del año 2007, ahí conocí a Alejandro Solalinde, a la hermana Leticia. Del año 2007 al año 2010 viajamos con los indocumentados a través de México y de un México que se había hecho muy violento. Empiezo hablando de los migrantes que no importan para llegar a cómo surgió una historia de violencia. En aquel entonces nosotros pensábamos que íbamos a hacer una cobertura de un viaje trágico, de cómo unos hombres, mujeres y niños transitaban en condiciones de frío, de calor, en los techos de un tren, sin alimentarse, con sed. Pero justo en ese año una banda de cavernícolas, como los Zetas, se escindieron finalmente del cártel del Golfo y sin tantos contactos para tener sus negocios criminales clásicos, empezaron en los pequeños pueblos, por donde cerca de 400,000 centroamericanos cruzan México cada año, pueblos que no entran en el imaginario de ninguno, como el 20, el Ayla, el Barí, Macuspana, Medias Aguas. Empezaron a diversificar los delitos e incluyeron el delito de secuestro. Entonces nosotros al final con los migrantes que no importan, terminamos haciendo una cobertura de crimen organizado. Teníamos que entender cómo esta gente podía cooptar un pueblo para poder realizar un secuestro de 40 personas en medio del corazón del pueblo, que eran las vías del tren. Porque normalmente las vías del tren, estos pequeños pueblos, son el corazón central de los diferentes pueblos. Si no, pregúntenle a la gente que venga, o a Alejandro cuando venga de Ixtepec, Oaxaca. Yo recuerdo que una noche en el albergue de Alejandro, un sacerdote estadounidense que trabajaba ahí, le decían John Pops, cuando los migrantes salieron en una noche de Navidad, corriendo porque el tren es el que tiene la voluntad y cuando pita o te vas o te quedas, salieron corriendo a media cena de Navidad y se subieron al tren. John, después de haber escuchado durante 6 meses las terribles historias de esta gente cuando cruzaba México, que eran violados, secuestrados, desmembrados por el tren, me hizo una pregunta que fue: ¿de qué huyen? Si están dispuestos a pasar este infierno, ¿de qué huyen? ¿De qué infierno o de qué círculo aún más abajo esta gente intenta emerger? Y yo como periodista en el año 2010 no le supe responder con claridad. No supe explicarle exactamente cómo era el fenómeno de violencia en el Triángulo Norte de Centroamérica, Guatemala, Honduras y El Salvador, que hacía que tanta gente estuviera dispuesta a cruzar este calvario, que es un viaje de cerca de un mes, abordando 8 trenes. Una historia de violencia es la respuesta a la pregunta de John Pops, o intenta ser la respuesta a la pregunta de John Pops. En el año 2011, yo bajé a El Salvador, en El Faro creamos un equipo de cobertura de violencia que se llama Sala Negra y nos dedicamos exclusivamente a cubrir crimen organizado, pandillas y ausencia de Estado en Guatemala, Honduras y El Salvador, que ha sido tradicionalmente parte del top 5 de los países más homicidas del mundo. Y a lo largo de esta conversación yo espero explicarles con un poco más de detalle de qué huye esa gente. Mencionas en la introducción, bueno, este libro está estructurado en 3 secciones, que leyendo los títulos de cada sección es un poco, o sea, no lo he leído por completo, he leído solo algunas, debo confesar, pero me llama mucho la atención los nombres y la historia que cuentan, la historia implícita de cómo organizaste tus crónicas, ¿no? La primera parte se llama La Soledad, la segunda parte se llama La Locura y la tercera se llama La Huida, ¿no? El mapa mental que se forma en mi cabeza con esa, y ahora me dirás si mi lectura es correcta, es que primero los salvadoreños se quedan solos o esa región se queda sola, se desata la locura, que es un poco lo que estás explicando, y la gente tiene que huir de ese espacio, ¿no? Es un poco... No, lo has captado, así es, tal como lo has descrito. Es decir, yo creo que eso es algo que también pasa en México. Ese es como un ciclo que termina en huida, que es muy común. O sea, en muchos lugares, los estados latinoamericanos de esta parte del mundo son muy cínicos en algunas cosas. Por ejemplo, se preguntan en el año, les pongo un ejemplo mexicano y luego me bajo a El Salvador. En el año 2010, cuando nosotros vimos aquel gusano sangriento a la par de un descascarado predio baldío en una casa que se estaba cayendo a pedazos en San Fernando, Tamaulipas,
con 72 migrantes apilados, hubo escándalo, vinieron periodistas, las autoridades llegaron, preguntaron qué pasaba y se preguntaron cómo pudo ocurrir esto. Cualquiera que hubiera ido al terreno entendía que eso podía ocurrir, que eso venía ocurriendo. El Estado decidió ser partícipe de ese lugar cuando la tragedia había ocurrido. Son estados que se comportan en muchas ocasiones como turistas de la tragedia. Llegan cuando hay 72 cadáveres, pero se retiran la mayor parte del tiempo y luego se preguntan cómo fue posible que alguien apilara 72 cadáveres acá. Fue posible porque vos no estabas haciendo lo que tenías que hacer, que era regir de una manera de interés popular los lugares que tenías que regir. En El Salvador eso es muy común. Ustedes tienen que recordar que El Salvador es un país que vivió una de las guerras más furiosas que ha habido en América Latina, y ustedes saben que las guerras de América Latina han sido furiosas. Nosotros tuvimos durante 12 años una guerra del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, una unión de guerrillas contra un Estado militar represor que yo creo que reevaluó lo que se significaba la tortura y las cárceles clandestinas y la historia de desaparecidos en un país tan pequeño. La sociedad salvadoreña quedó completamente partida y empezamos no solo a partirnos realmente dentro de nuestro país, sino a partirnos geográficamente. El Salvador, si nosotros consideramos que un país no es solo un pedazo de tierra habitado por unas personas, sino que un país es la gente que lo habita, entonces El Salvador es dos pedazos de tierra, uno en Centroamérica y otro en Estados Unidos, donde viven 2.5 millones de personas, principalmente en el área del sur de California. Mucha gente huyó allá. Y yo creo que el fenómeno de las pandillas, principalmente de la Mara Salvatrucha y del barrio 18, que no son grupos de chavos banda, son pandillas sofisticadas que actualmente en mi país, que tiene 6.5 millones de habitantes, hay 60,000 miembros entre las tres pandillas. Es decir, un ejército que supera por un número considerable a la suma de todos los policías y los militares del país. ¿Cómo se construyeron un grupo de adolescentes marginados en el sur de California en los años 80 en ese monstruo que devora tanto y devora tan rápido en Centroamérica? Cuando después de esa furiosa guerra, pagada por Estados Unidos, es decir, financiada por Estados Unidos desde el principio, y les recuerdo que Estados Unidos desde el principio financió a un ejército que en el primer año formal de la guerra, en 1980, asesinó a Óscar Arnulfo Romero, el santo de América, aunque no lo haya nombrado todavía el Vaticano. Entonces, a ese es al ejército a quien Estados Unidos financió durante años, provocando la huida de miles de mis compatriotas. Muchos de esos jóvenes que llegaron al sur de California tampoco encontraron allá un Estado que los acogiera. Llegaron a los guetos latinos del sur de California, del Valle de San Fernando, de Los Ángeles, donde había un ecosistema de 64 pandillas latinas, negras y supremacistas blancas, pero ninguna de esas pandillas los aceptaba. No los aceptaban las pandillas de mexicanos porque eran una migración anterior, no los aceptaban las pandillas de caribeños porque eran una migración anterior, no los aceptaban las pandillas de negros porque no eran negros, no los aceptaban las pandillas de supremacistas blancos porque, bueno, no les tengo que explicar por qué. Allá tampoco el Estado los acogió. La Mara Salvatrucha surge de esa forma. A finales de los años 70, muchos centroamericanos que habían llegado allá empiezan a decir: yo no quiero ser como nadie lo ha querido ser en su tiempo de estudiante, el hazmerreír de todos los demás. Y si para eso yo lo que tengo es que aplicar violencia, yo sé de la violencia, vengo de uno de los agujeros más oscuros donde se ha producido violencia. Vengo de una guerra que se devoró a 75,000 personas en el país más minúsculo de Centroamérica. Esa gente sabía de violencia, la sabía ejercer. Cuando el Estado no apareció para ofrecerles otra alternativa, se juntaron como grupo y empezaron a crecer. Y cuando ya fueron un peligro para el Estado, en este caso para Estados Unidos, su solución fue deportarlos, bajo esa absurda lógica estadounidense de que la migración se parece a una carretera con una sola dirección y no más bien a un círculo. Estados Unidos deportó a finales de los 70 y principios de los 80, a finales de los 80 y principios de los 90, cuando la guerra terminaba, a 4,000 pandilleros con récord criminal a un país donde no había Estado, a un país donde había muchos huérfanos, y esos 4,000 miembros de pandillas en solo 15 años se convirtieron en 60,000, en un país donde el Estado no podía ofrecer opción a los demás jóvenes. Y hoy son un monstruo que ha vuelto a conquistar
zonas de Estados Unidos, como Langley Park alrededor de Washington, como la semana pasada miembros de la Mara Salvatrucha del Salvador decapitaron a 4 jóvenes en un parque en Brentwood, en Long Island, cerca de Nueva York. La migración se parece más a un círculo que a una carretera recta, y eso Estados Unidos no lo ha aprendido a lo largo de 50 años. Entonces, estos jóvenes llegan a El Salvador, habiendo tenido esta historia, siendo miembros de un grupo criminal, y gobiernan las zonas donde viven las clases más populares, donde el Estado tampoco está, y ellos se convierten en el Estado paralelo. A eso me refiero con el capítulo de la soledad. Es decir, cuando el Estado, que debe de estar presente, se olvida de parte de su población y permite que alguien más lo gobierne. En El Salvador es un país que la tasa de resolución de homicidios es absurda. De cada 10 homicidios, 1 llega a un juzgado. Eso quiere decir que 1 tiene la posibilidad de ser resuelto. En el país más homicida del mundo, solo un homicidio tiene la posibilidad de ser resuelto de cada 10. Pero les garantizo que un homicidio en una zona pudiente, haciendo una comparación como Santa Fe en El Salvador, es resuelto en mi país. Lo que no es resuelto son los homicidios que ocurren en las grandes márgenes del Salvador, donde está la soledad. Cuando el Estado decide retirarse y los poderes armados aplican sus reglas, las aplican como saben aplicarlas, a balazos, a cuchilladas, y a eso se dedica el capítulo de la locura. La huida es un capítulo dedicado a la última alternativa que les queda a muchos. Yo creo que cada vez más tenemos que entender, y supongo que en el próximo panel hablaremos de esto, que el verbo de muchos migrantes ya no es migrar, es huir. No es gente que quería llegar a un lugar, es gente que necesitaba dejar de estar en el lugar donde estaban, porque los iban a matar. Y esa es la huida desesperada, donde hay algunas historias de cómo algunos centroamericanos tuvieron que escapar de su país y encontrarse con violencias aún peores en este país. No, es que cuando pones la tragedia y este círculo de cómo un país expulsa a través de otro, que eso es un poco lo que quisiera que hablaras de México, porque esta explicación que das de cómo en los 80s la intervención militar en Centroamérica produce una casta militar que expulsa gente en un primer movimiento, que luego se forma en California del Sur, luego regresa a Estados Unidos, pero siempre a través de México, ¿no? Por lo menos la subida, ¿no? Y en México no estamos conscientes verdaderamente de lo hipócritas, cómplices, de lo desinformados que estamos alrededor de estos temas. O sea, la figura de Solalinde ha sido, en ese sentido, muy necesaria y muy, por lo menos para los que estamos en el terreno de cambiar a este país y ponerlo en la ruta correcta, ha sido pues un símbolo para nosotros, ¿no? Hay otro libro que no está aquí en la mesa, el de La Bestia, que creo que se publicó directamente en inglés, o lo publicaste también en español. Es la traducción, tal cual. Simplemente le cambiaron el título. Le cambiaron el título, los gringos hacen esas cosas. Pero bueno, el punto es que tú recorriste, estas crónicas se escribieron en muchos años y en muchos casos seguiste durante años. O sea, son historias que no sé cuántas veces te subiste a La Bestia, pero hay muchos de estos migrantes que seguiste en periodos muy, muy largos de tiempo, yo diría que años incluso, ¿no? ¿Cómo es que has podido, porque eso es una cosa para mí casi heroica, ¿no? ¿Cómo alguien puede dedicar tanto tiempo y arriesgar tanto, porque esos trayectos deben ser de veras rutas de supervivencia en las que además estás teniendo que escuchar y conversar y llenarte de las historias de todos estos refugiados, porque esa es la palabra correcta? Un poco cuéntanos México, ¿no? ¿Cómo ha sido atravesar México en La Bestia, ¿no? Miren, yo les soy honesto, yo nunca he hecho, desde 2005, no he hecho cobertura de otra cosa que no sean temas de violencia, no he hecho nada de eso. Yo lo que vi en México es la tragedia humanitaria más terrible que yo he tenido que encarar, de cómo unos seres humanos pueden convertir en basura a otros, en tramos donde pueden hacer prácticamente lo que quieran. Ustedes deben recordar que los migrantes son víctimas perfectas. En primer lugar, no denuncian porque reconocen a las autoridades mexicanas, con toda razón, como sus enemigos. Si vos vas a un pueblo como Mediasagua, donde la policía municipal ha devuelto a casas de secuestros a migrantes que han escapado, tampoco irías a poner una denuncia a un puesto de policía municipal. No denuncian. En segundo lugar, no se quedan, van de paso. Es gente que al salir del secuestro continúa, es muy difícil documentarlos. Y esto es algo de lo que los albergues saben mucho y han hecho un gran esfuerzo por intentar hacerlo.
Y en tercer lugar, no son un activo político. No votan por nadie, nadie les puede regalar una torta para que vayan a votar, no los pueden acarrear a un meeting, no le funcionan a un político, no le funcionan para esos propósitos, con lo cual son algo desechable, algo completamente, no sé, quisiera ejemplificarlo con alguna escena, pero es que las casas de secuestros, cuando los Zetas secuestraban en Tenosique, Tabasco, por ejemplo, es que todos sabíamos, uno de los lugares de secuestro era un hotel que estaba enfrente del Instituto Nacional de Migración. Cuando los Zetas en Reynosa meten centroamericanas secuestradas para que sean violadas en burdeles de mala muerte, con nombres como La Quebradita, las tatúan, les ponen una zeta para que sepan que son mercancía. A Grecia, una de las migrantes valientes que denunció en El Salvador y construyó un caso y logró que atraparan a un mexicano llamado de apellido Jaramillo, que es una de las crónicas que está en el libro, que se llama Los hombres que vendían a las mujeres. A Grecia la policía le vio la marca de los Zetas cuando entraron como clientes al burdel. Es decir, eran escenas donde el Estado, si pudo, te pateó la cara. Pero a mí lo que más me llamó la atención, y esto no creo, evidentemente no es un ataque a los mexicanos, en mi país eso se reproduce con otros migrantes que llegan de países como de Nicaragua. A mí lo que más me llamó la atención es la deshumanización a la que algunos sistemas en los que hemos vivido nos han conducido. Les pongo un ejemplo concreto. No crean que a los migrantes solo los atacaban grandes bandas organizadas como los Zetas o como el Cártel del Golfo o Sinaloa, que en pueblos como Altar les cobra la cuota de 700 pesos para poder viajar 100 metros hasta el Sázabe. Se las cobra a mexicanos y a centroamericanos. También había pequeñas bandas de asaltantes en colonias perdidas de municipios como Huixtla, en Chiapas. Ese es un municipio selvático, que si vos lo caminás, vos sentís que andás como en Vietnam o en Laos, una cosa así, es una vegetación muy densa. Y por esas colonias los migrantes pasaban para seguir las vías del tren en desuso, porque el huracán Stan en el año 2005 botó 7 puentes férreos y el tren empezó a salir desde un municipio llamado Arriaga, que queda a 282 kilómetros de la frontera. Entonces los migrantes tenían que caminar y bajarse de las combis, internarse en el monte para que las casetas migratorias de la carretera no los detuvieran. Cuando la gente pobre, igual que ellos, y gente que tiene familiares migrantes, vio que pasaba mucha gente, en lugar de ocupar sus machetes para bajarles unos bananos, los ocuparon para violar a las mujeres. Yo una de las grandes dudas con las que me quedé es de qué forma o qué destrucción social han logrado hacer algunos sistemas políticos y económicos que se imponen en nuestros países, que continúen haciendo que pobres le hagan eso a pobres, y a pobres tan similares como ellos. Estoy seguro que la tasa de migración de un municipio como Huixtla ha de ser muy alta, de migrantes que se van a Estados Unidos. A mí es un libro que me dejó con muchas dudas. Y sobre lo otro que me preguntabas, para meter un poco mi oficio del periodismo, que creo que es algo que hemos sabido comunicar muy mal a la gente, ¿en qué consiste? Cuando uno va por la calle caminando y ve un edificio chueco, malo, no dice, la arquitectura es una mierda. Uno lo que dice es, hay un arquitecto muy malo en la ciudad. Pero cuando leen un periódico malo, dicen el periodismo es una mierda. Eso nunca he entendido esa lógica de no separar empresa periodística de oficio periodístico. Son dos cosas muy distintas. Los periódicos son normalmente empresas que se dedican a prostituir el oficio del periodismo. El periodismo es otra cosa que tiene otras reglas. Yo considero mi oficio como el oficio de alguien que se asoma a una ventana, y afuera de la ventana a la que yo me asomo, pues llueve torrencialmente. Hay otra gente que se asoma a ventanas donde afuera hay partidos de fútbol o conciertos de Britney Spears, pero afuera de la ventana que yo me asomo llueve torrencialmente. Pero yo no vivo afuera de esa ventana. El periodista nunca es la víctima de su cobertura. Yo no habito afuera de la ventana, yo me asomo para ver a la gente que vive el chaparrón afuera de la ventana. Ahora, si vos no sacás un poquito la cabeza y no te caen unas gotas, es imposible que contés la lluvia. Entonces, lo que yo hago es asomarme. Lo que hice en esos 8 viajes en tren es acercarme a la realidad de gente que realmente la sufre. Ahora, luego vos tenés una responsabilidad, que para nada te convierte en un héroe. Subirte al tren a hablar con un migrante, lo que te da es responsabilidades. Yo fui molestando durante uno de los viajes más tensos de su vida, arriba de un tren del que te podés caer y te puedes desmembrar, a un montón de migrantes que iban en un viaje desesperado. Lo único que puedo hacer es contar esa historia dignamente. Es decir,
La escritura tiene una consecuencia ética en el periodismo. Yo no puedo escupir lo que esa persona me contó en una página en blanco, porque sería una violación a la ética. Vos tenés que escribir de manera que le hagas honor a la historia de una persona que solo te pide una cosa, porque esa persona no se va a bajar de ese tren cuando yo escriba mi historia, ni nadie le va a dar dinero cuando yo escriba la historia. Lo único que puede ser es que beneficie a algunos más. Lo único que esa persona te pide es contar la historia y contarla bien. Y eso es una responsabilidad ética adquirida. Entonces yo creo que en las coberturas de riesgo, cuando vos te acercás a una fuente, lejos de adquirir un heroísmo, lo que adquirís es una responsabilidad muy grande, pues. No, y así se leen, créeme que digo, los migrantes que no importan, que además ahora que me dices que en Estados Unidos le cambiaron el título, que me parece un poco cobarde, ¿no? Porque el título en español es muy fuerte y reducirlo en inglés a la bestia, pero bueno, las crónicas, y de veras no puedo enfatizarlo lo suficiente, si quieren entender, si quieren caminar con estos refugiados, no creo que exista, y ese es el poder de la literatura, lo llamo literatura porque es, para mí eso quiere decir conectar con las emociones de otra persona a través de un texto, y eso solo sucede cuando el texto está muy bien escrito, o sea, no todos sabemos medianamente leer y escribir, pero para comunicar la emoción que hay detrás, la urgencia, el miedo, se necesita talento, ¿no? Entonces, o sea, me conmueve todavía más que te eches para atrás dos veces diciendo no hay heroísmo en esto. Claro, para mí claro que lo hay, pero obviamente no es el sentido de esto. O sea, tú estás ahí y por eso nos gusta invitarte y por eso reitero esto que te decía al principio, que a mí me encanta entrar en contacto con gente que usa la literatura para cambiar el mundo, ¿no? Y en este caso es literatura que se vehicula con el nombre de periodismo, ¿no? Pero es literatura testimonial, producto de investigación, de compromiso, y no solo, que esta era mi siguiente pregunta, no solo con los refugiados, también te has identificado y te has mimetizado de alguna manera con los sicarios y con los bandidos. En este libro tienes una crónica dedicada al niño de Hollywood, que es un sicario que mató a 54 personas. ¿Por qué no nos platicas un poco también de eso? Porque en tu afán de comprender, de hacer un mapa de Latinoamérica y de entender lo que hay de los orígenes y las causas, pues también te has tenido que acercar a ese lado de la historia, ¿no? Sí, mira, ahora les cuento de Miguel Ángel. Yo entiendo el periodismo de alguna manera como un oficio que tiene algunos rasgos anarquistas. Vos ves las cosas desde afuera del sistema. A mí me importa un pepino si un juez condenó a alguien. Yo le puedo entrevistar y he absuelto a gente que un juez ha condenado y he condenado a gente que un juez ha absuelto. Periodismo ve desde afuera porque intenta explicar cosas más complejas. Miguel Ángel es un asesino. Fue asesino y fue asesinado por sus asesinos. Él fue miembro de la Mara Salvatrucha, fue reconocido como el niño de Hollywood porque en una epifanía sangrienta le sacó el corazón a un hombre al que le llamaban el caballo y él pensó que de esa forma nacían los niños. Entonces a partir de ese día, él, que antes le llamaban el payaso porque tenía una cara socarrona con la boca grande, se rebautizó como el niño de Hollywood. Hollywood porque su clica, las clicas son como los subgrupos en los que la pandilla se divide internamente, su clica se llamaba Hollywood Loco Salvatrucha, aunque él nunca había estado en Hollywood, que es una calle en Los Ángeles, pero los palabreros que fundaron su clica y que fueron deportados por los gringos a finales de los 80 sí habían estado en Hollywood, y de ahí vienen los nombres. De ahí se dieron varias transformaciones, me voy por una rama, por una anécdota, varias transformaciones de lenguaje horribles para algunos pandilleros. A muchos pandilleros en Estados Unidos les llamaban el shorty, el bajito, que es como aquí te digan el chapo, que aunque no suene, pero es un apodo de respeto, ¿no? Si a alguien le dicen aquí el chapo, después del precedente que nos dejó el señor Guzmán, pues de alguna manera te respetan. El shorty, dentro del chori, dentro de las pandillas del sur de California, es un buen apodo. Pero en El Salvador nadie podía pronunciar chori. Y hay una cadena de hot dogs que se llaman el chori, que venden hot dogs en la calle en carritos. Entonces todos los apodos de los shorties que venían de Los Ángeles con ese apodo fueron transformados en un hot dog que vale $1. Entonces fueron denigrados a llamarse de esa manera. La clica Parvis es la derivación de una calle que se llama Parkview Street, que queda enfrente del MacArthur Park, pero nadie podía pronunciarlo y se convirtió en Parvis. Miguel Ángel era de la clica de los Hollywood, y él fue un asesino. Yo lo que me dediqué, y es el siguiente libro que estoy escribiendo, que es un perfil de él, es entenderlo más que como un asesino nada más, que lo fue,
Pero ¿de qué nos sirve entender que él fue un asesino? Y decir, él es malo, él es terrible y cerremos la historia. ¿Qué te explica eso? ¿En qué le aporta eso a la sociedad? Es claro que él es un asesino despiadado y eso va a quedar muy bien plasmado. Pero a mí me interesó entenderlo más como un producto. ¿Qué ingredientes se juntaron para producir esto tan terrible? ¿Qué historias se combinaron para construir un producto de un tipo que a sus 33 años había asesinado a 56 personas? ¿Qué tuvo que ocurrir? ¿Qué suma de circunstancias, qué ausencias, qué presencias tuvieron que combinarse para que un muchacho fuera alcohólico desde los 9 años y asesinara por primera vez a los 10 años? ¿Qué tuvo que pasar para que este muchacho sintiera a sus 16 años que era una buena oferta integrarse a un grupo criminal y asesino como la Mara Salvatrucha que no te paga dinero? ¿Qué oferta le hizo el Estado para que la oferta de la Mara fuera una mejor oferta, siendo una oferta tan precaria, tan efímera en cuestiones de sobrevivencia? ¿Qué es lo que pasó a lo largo de esta historia? Yo creo que explicar a Miguel Ángel como un producto es más interesante y aporta más que explicarlo como un asesino nada más. Yo hay ciertas circunstancias que describo de Miguel Ángel en las que estoy seguro, yo hubiera actuado como él actuó y estoy seguro de que muchos de ustedes también. La primera vez que Miguel Ángel intentó matar, en El Salvador existían las haciendas cafetaleras. Desde principios del siglo pasado se retiró toda la tierra a los indígenas y se les dio a grandes terratenientes cuando el añil fracasó como cultivo años atrás, que ellos tenían la tierra y se obligó a los indígenas bajo la ley de vagancia a trabajar en las haciendas. Si vos no trabajabas en una hacienda eras un vago y ibas preso. Y entonces las haciendas eran pequeños reinos porque te pagaban con una moneda que solo valía dentro de tu hacienda, con lo cual tenías que devolverle el dinero a tu patrón comprándole insumos a él mismo para comer, bañarte, etc. Y en esas haciendas había una figura muy particular, un hombre, normalmente un hombre rudo, que era el capataz. Él era la conexión entre los indios y el patrón. Era la conexión que impedía que el patrón tuviera que hablar con esos indios miserables y dirigirle la palabra. El capataz se encargaba de eso y de castigarlos. Ese remanente y estructura de haciendas se mantuvo. La primera vez que Miguel Ángel intentó matar fue porque él veía por los tablones de la casa de madera, en un pueblo perdido del Salvador en la frontera con Guatemala que se llama Atiquizaya, cómo el capataz violaba a su hermana de 14 años todas las noches, porque su papá, el papá de la niña y el papá de Miguel Ángel, se la intercambiaba por guaro de caña. Yo también hubiera intentado matar a ese hombre. No tengo ninguna vergüenza de decirlo. Yo hubiera intentado matar a ese hombre. Yo intentaría ahora mismo matar a ese hombre. Creo que entender algunas circunstancias que un niño tuvo que enfrentar a los 10 años, que no lo exime de haber asesinado a 56 personas, explica por qué las asesinó. Y el trabajo del periodismo es explicar, no condenar. Entonces, esa es una de las historias que está en el libro y esa es una de las lógicas que yo intento aplicar. De una historia sacar algunas lecciones que sean un poco más universales. A mí, cada vez que doy un taller a periodistas en México, que hay muchos periodistas jóvenes, muchos me llegan con una oferta que yo siempre rechazo. Me dicen, mira, tengo a un sicario, que da la impresión de como que lo tuvieran encerrado en un cuarto, no sé. Tengo a un sicario. Me dicen, quiero escribir la historia de un sicario de Ciudad Juárez o de algún lugar, y yo siempre les pregunto, ¿y para qué la querés escribir? Porque contar como una película de Rambo, cómo un hombre mató a muchas personas, no tiene mucha ciencia, es decir, es una persona que muy constantemente le hace así en la cabeza de otra. Para mí eso no es un relato interesante, yo no lo leería tanto, no. Y contar un relato de cómo mató a una y a otra, eso es una colección de homicidios que te explica pocas cosas. Para mí los periodistas tenemos cada vez más que preguntarnos por qué. Y para mí el porqué de Miguel Ángel es que su historia a través de Miguel Ángel podés entender por qué las pandillas, por qué llegamos a esta violencia, cómo fallamos con tantos adolescentes a los que luego les dijimos victimarios, ustedes son el cáncer de esta sociedad. Les pongo otro ejemplo breve de cómo yo intento hacer periodismo que no sea blanco-negro, si los grises son lo interesante, hombre. Hay una región en el Caribe nicaragüense que se llama, que es la región de los misquitos, de los ramas, de los garífunas, que es la región de los indígenas caribeños, que es una región muy olvidada por el gobierno sandinista, porque por ahí entraba la contra hondureña desde Honduras a intentar combatir contra el gobierno sandinista cuando ya se había instalado.
Entonces, una región olvidada. Vos ahí, si querés ir a un pueblo que tienen unos nombres anodinos como Dangriga, Sandy Bay, Hualpacixa, tenés que ir en lancha, no hay calles, no hay caminos de tierra para ir a ningún lado. Es decir, no hay infraestructura. Y ahí, si vos sos un indio misquito, solo hay una cosa en la que puedes trabajar, en la pesca. Y en la pesca de caracol o en la pesca de langosta, que es lo que ahí se vende. Pero la langosta y el caracol se sumergen mucho. Y para sacarlo, los indígenas misquitos hacen buceo a pulmón, es decir, se meten sin equipo, son pobres y no lo tienen, y duran hasta 2 minutos bajo el agua intentando sacar esas langostas y esos caracoles. A ellos les pagan por cada kilo de langosta algo así como 25 centavos de dólar. Cada kilo de langosta en un restaurante de Managua se vende a $25. Entonces, esos indígenas, muchos de ellos terminan con embolias cerebrales, porque una burbuja de aire se les atrofió en el cerebro, pierden el control de las piernas y mueren alcoholizados en esos pueblos que no les ofrecieron nunca nada en sus vidas. Pero desde los años 90 por ahí empezaron a pasar unos señores colombianos con cocaína en sus lanchas y se dieron cuenta de que algunos de los mejores pangueros, gente que sabe manejar pangas, incluso 2 motores fuera de borda de 200 caballos de fuerza, uno con un brazo y otro con el otro, gente que sabe torear su mar, eran esos indios. Ellos sabían torear su mar porque ahí vivían, conocían el oleaje, sabían cuándo acelerar y desacelerar y sabían escapar mejor de los barcos nicaragüenses, de la policía y de los estadounidenses que tienen el Meridiano 82, un barco de apoyo a labores logísticas para atrapar droga. La historia de langostas, pangas y cocaína es la historia de un hombre, de Sadú. Sadú una vez hizo una lanchada, llevó un barco, un barco tiburonero le llamamos allá, una lancha pues, desde la frontera de Nicaragua hasta Isla del Coco en Honduras. Hizo 2 noches y le pagaron como $20,000 por esas 2 noches. Era algo que él en su vida hubiera podido lograr sacando langostas, a menos de que se le atrofiara completamente el cerebro. Yo en esa historia entiendo y justifico por qué él traficaba drogas. Yo también las hubiera traficado. Si tus hijos tienen hambre y vos solo te podés meter a pescar unas langostas que te van a generar una embolia, yo también hubiera traficado cocaína. Ustedes no lo hubieran hecho. Entonces creo que el periodismo también sirve para explicar este tipo de historias y para desmitificar algunas cosas que nos han metido en la cabeza y que usualmente no son ciertas. Cuando hablan el mundo del narcotráfico y dicen hicimos una gran operación y desestructuramos a una, en Guatemala eso es muy usual, desestructuramos a una organización criminal, cuando los vas a ver eran indígenas de zonas de reservas naturales que descargaban avionetas, porque no tenían nada más que hacer, coño, no tenían más, ningún otro lugar del que sacar dinero. Hay actividades humanas que son normales y que son legítimas, aunque sean ilegales. Yo creo que ese es uno de los objetivos que en un libro que escarbe en la violencia, para mí es muy importante. Explicarte y dejarte una idea sobre todo de algunas cosas, o al menos una pregunta. Vos no habrías hecho lo mismo que hizo el niño, vos no habrías hecho lo mismo que hizo Sadú, vos no habrías hecho lo mismo que hizo el migrante Melecit Jiménez, vos no habrías hecho lo mismo en esa circunstancia, porque creo que esa es la mejor manera de generar empatía, ponerte en el lugar del otro. Creo que acaban de tener una prueba oral de lo que es leer una crónica de Óscar. Creo que vale la pena que nos hables un poco del Faro, o sea, ese espacio, cómo surge ese medio digital, porque en esta nueva era de desinformación, información, de periódicos que cierran, que son comprados por empresas que los disminuyen y lo convierten en burdos brazos de sus intereses, un medio como el Faro, un medio digital que lleva ya muchos años recibiendo premios, contando las historias, ¿cómo lograron eso en El Salvador? ¿Cómo nace ese proyecto y cómo han logrado mantenerlo y hacerlo crecer? Creo que es una historia que les puede interesar. Mire, El Faro es mi proyecto de vida, no es solo mi periódico, ahí está mi familia, mis mejores amigos y mis mejores colegas. Entonces El Faro es un proyecto colectivo que construimos integrándonos en años distintos, periodistas que teníamos una misma característica, nos habíamos hartado.
ya no podíamos trabajar. Yo trabajé en un periódico que se llama La Prensa Gráfica, que era un periódico corrupto que te cambiaba titulares y te metías con un empresario. Les pongo un ejemplo, una anécdota burda incluso. En una ocasión, en El Salvador nos gusta mucho comer un pollo que se llama pollo campero. Cuando vos viajás, por ejemplo, de El Salvador a Los Ángeles, el avión huele a pollo campero, porque todos los migrantes llevan toneladas de pollo metidos ahí. Entonces, que es un pollo frito, que aquí se llamará de otra forma, pero allá nos encanta, no sé, tiene alguna droga ahí metida en el crispy que hace que al salvadoreño los sentidos se le disparen. Entonces, un pollo campero, que es una empresa muy fuerte, muy poderosa, una de las grandes cadenas que supera en ventas a la Pizza Hut, al McDonald's, se quemó porque hubo un incendio natural y un pollo campero se quemó en un centro comercial que se llama Metrocentro, que es de la familia Poma, la familia más rica del Salvador. Entonces, yo estaba de turno como reportero y hice una nota pequeña, no hay mucha información que aportar sobre eso, que decía, se incendia pollo campero en Metrocentro. Entonces, el editor de turno me dijo, vos no podés decir pollo campero. ¿Por qué no puedo decir? Porque no podés decir pollo campero, se pueden molestar. Bueno, dije yo, pero no es que le digamos que el pollo está malo ni nada, sino que se incendió, coño, o sea, no, se incendió, ¿qué más? Se estalló un tambo de gas y se incendió, no podés decir pollo campero. Entonces yo escribo, bueno, se incendia un restaurante en Metrocentro. Me dice, no puedes decir Metrocentro. ¿Por qué? Porque es el centro comercial de los Poma y no puedes decir Metrocentro. Entonces yo le dije, carajo, no escribo la nota, ¿qué quieres que diga? Se quemó un lugar en un lugar. No, esa nota no la puedo escribir. Entonces dije, yo no escribo más esto. Entonces imagínate si con algo tan burdo como eso, un medio te censuraba de una manera, ya no se diga si vos intentabas hacer periodismo investigativo y meterte en temas espinosos como en los que aquí se ha metido gente como Aristegui, Lizárraga, que sacaron lo de la Casa Blanca de Peña Nieto. Eso hubiera sido inverosímil en un periódico así. Entonces, la historia del Faro es la historia de periodistas que se hartaron y que salimos más por la fuerza del hartazgo que por una idea clara. Nosotros no sabíamos cómo crear un periódico, Carlos Dada, que es el fundador, y Jorge Simán, no sabían cómo construir un periódico. Y durante largos tramos no teníamos salario, pues vivíamos muchos reporteros que tenían ya 37 años, que habían ido a Irak a hacer cobertura, que eran editores de Internacional y ganaban buenos salarios en sus periódicos, tuvieron que volver a casa de sus padres, porque ya no podían, ya no tenían salario. Entonces, el Faro se construyó por el hartazgo, que es una fuerza motora muy poderosa. Yo siempre he creído que hay dos fuerzas motoras muy subestimadas por bajo el amor, que son el hartazgo y el odio. Eso te puede llevar a cosas maravillosas si lo sabes utilizar bien. Entonces, el hartazgo nos hizo hacer eso, volver. De hecho, por ejemplo, con un grupo de colegas, nos reunimos a vivir en un apartamento que le decíamos el H7 porque ese era el número, H7. Ahí vivíamos, a veces había momentos en que ahí dormían 10 personas, pues, y era un lugar no teníamos agua, eran 2 cuartos. Desde día llegábamos a hacer la cobertura, andábamos en autobuses tratando de llegar a tiempo a los lugares para entrevistar a la gente. Y hacíamos de todo, tanto que cuando, por ejemplo, allá por el 2005, Daniel Ortega, el nicaragüense, nos dio una entrevista en exclusiva mientras él iba hacia el aeropuerto. Sergio Arauz, que es uno de los fundadores del Faro, un colega de mucho respeto, que había tenido que andar cubriendo toda la noche la vela de la muerte de Chafik Handal, el gran líder de la guerrilla que murió en el año 2004, en ese año fue la entrevista. Sergio, cuando se sube al carro, luego escuchamos la grabación, hace la primera pregunta a Daniel, y Daniel empieza a responder, y luego se escucha la voz de Daniel diciendo, hey, vale, este muchacho se durmió. Entonces, Sergio hizo la pregunta y se durmió de lo cansado que estaba. Entonces, luego en todo el camino, lo que esté en la grabación es Daniel y su motorista burlándose del reportero que se hizo una pregunta y del cansancio se durmió. A esos extremos de cansancio el Faro nos llevó en los primeros momentos de creación. Y luego empezamos a conseguir subvenciones, empezamos a obtener publicidad, empezó a ser un medio mucho más serio. Yo creería que a partir del año 2008, el Faro tiene 18 años de existir, empezamos a tener salarios decentes y empezamos a salir un poco del Salvador, que parecía muy difícil. El Salvador es un país bien raro en su historia, porque durante la guerra, de hecho, explico una lógica periodística muy rara de las empresas grandes. Durante la guerra le importamos a todo el mundo. El Salvador es la pequeña colita donde la Guerra Fría se dirimió. Era el último coletazo de la Guerra Fría, donde todavía se acusaba de que
unos proveían de armas a la guerrilla y otros secretamente proveían de entrenamiento en temas como tortura y clandestinidad al ejército. Entonces, llegaron todos los grandes corresponsales de guerra, ahí estuvo John Lee Anderson, Alma Guillermo Prieto, Raymond Bonner, ahí estuvieron todos los grandes, Paco Goldman. Pero después de la guerra todos se fueron, no ellos, sus medios lo sacaron. Es decir, El Salvador es un país que durante su guerra le importó mucho al mundo y durante su paz le valió un pepino. Nadie se quedó a ver cómo se construía la paz. Nadie se quedó a sacar lecciones y la paz no se construyó. El Salvador es un ejemplo claro de cómo el fin de una guerra no es necesariamente el inicio de una paz, sino probablemente el inicio de otra guerra, que es lo que nos pasó a nosotros. En El Salvador terminó una guerra e inició una nueva. Entonces El Salvador es un país que es muy difícil que te volteen a ver, y una de las cosas que más nos enorgullece en El Faro es que desde ese paisito pequeño que cabe, yo creo que 20 veces en California, otras 20 veces en Chihuahua, el país entero, que te lo recorres de punta a punta en 5 horas, desde ese paisito pequeño El Faro se ha convertido en una especie de referencia para periodistas de la región, de otros países, y eso se logró a base del hartazgo que te impulsa y te da convicción para seguir, y a base de que nosotros siempre hemos creído que el periodismo es un oficio de servicio público. Vos estás encargado de explicarle a la gente ciertas cosas que atañen en su vida directamente, que marcan sus vidas directamente. Es decir, el periodismo tiene un gran componente de servicio público, de servir a la gente. Tus jefes, más que tu editor, más que el director de tu periódico, los que deberían de llegar a insultarte y escupir en tu cara cada vez que vos violés los códigos éticos son tus lectores. Esa masa de gente extraña a la que nunca vemos, pero son tus lectores, porque a ellos vos les estás contando las cosas que les afectan en su vida. Y eso es algo que ha marcado desde siempre la lógica del Faro. Yo los invito a que se metan a leerlo. Elfaro.net, la sección Sala Negra, hay muchas crónicas similares a las que se publican en el libro. Pues ya lo oyeron, elfaro.net. Es gratuito, puedes hacer cooperaciones a través de, porque eso no me he fijado, nunca he buscado, confieso que soy de los lentos lo he leído, pero tienen un sistema de, Tenemos o sea, la un gente puede sistema de aportar crowdfunding, digitalmente sí. al medio. Sí, tenemos un sistema de crowdfunding, tenemos un comité de ética, tenemos un defensor de lector, etcétera. Tenemos, por ejemplo, un taller que nos gusta mucho. En mayo hacemos el Foro Centroamericano de Periodismo, ahora es del 15 al 20 de mayo, y ahí damos un taller que es periodismo para no lectores. Es un taller que damos durante 10 días donde le enseñamos a los lectores cómo entender al periodismo para poder cuestionarnos. Les explicamos qué es el periodismo para que nos obliguen a hacer un mejor periodismo, para que nos critiquen, nos cuestionen, entiendan qué es antiético hacer y nunca nos permitan corrompernos. Porque mientras la ciudadanía no entiende el periodismo y no pelee con sus periodistas y escupa al corrupto y aplauda y marche por el periodista que no lo es, por el periodista que es honesto, entonces el periodismo está solo ante el pollo campero, está solo ante Metrocentro. Mientras eso ocurra, el periodismo está solo. Por eso a nosotros como periódico nos parece muy importante tener una ciudadanía educada para que puedan atacarnos, para que puedan impedirnos violar un pacto que nosotros hacemos con ustedes, que les prometemos que vamos a informar honestamente, no objetivamente, porque vos recortás con tu mirada lo que ves, pero sí honestamente, es decir, te voy a contar cómo hice esto paso a paso, con todos los elementos para que vos decidas si creerme o no creerme. En el camino, cuando fui a recoger al aeropuerto, te preguntaba, y se quedó un poco incompleta la pregunta, te la vuelvo a hacer, ¿cómo se ve la presidencia de Trump desde El Salvador? ¿Cómo se vislumbra los cambios en estos movimientos de salvadoreños que van a Estados Unidos y regresan? ¿Prevés cambios, violencia? ¿Cómo se ve ese asunto, no? Mira, nosotros, yo lo decía, con Trump le pedimos por primera vez a Estados Unidos que siga haciendo lo que le pedíamos que no hiciera antes, que no se acuerde de nosotros durante este periodo, que nos deje olvidados, que nos deje en paz y que nos deje seguir ahí, que no nos voltee a ver como no nos ha volteado a ver en los últimos 20 años. Yo lo que creo es que en primer lugar Trump
marca una lección mundial y para el periodismo Trump fue una bofetada en la cara. Los periódicos más prestigiosos que marcan tendencia en el mundo, el New York Times, el Washington Post, Los Angeles Times, Financial Times, todos daban por perdedor a Trump, pero no al final, desde el inicio. Dijeron, va a perder, no perdió, pero ahorita sí ya pierde. Bueno, no perdió, pero ahorita sí ya seguro pierde. Y finalmente dijeron, ahorita va él al barranco a perder contra Hillary. Y ganó. ¿Qué es lo grave que eso nos enseñó de los medios? O sea que nosotros escribíamos sobre una sociedad a la que no entendíamos, porque esa gente votó por Trump. No entendíamos que le gustaba Trump, nunca lo entendimos, no lo vimos venir. O sea, hacemos periodismo e intentamos explicarle a la gente cómo es su entorno y no entendíamos el entorno. Entonces, ¿qué chingados hacíamos? ¿Qué era lo que estábamos haciendo? O sea, ¿en qué fallamos para decir blanco, blanco, blanco y que saliera negro? En algo fallamos, algo hicimos muy mal, algo no entendimos. ¿Saben qué es lo que no entendimos? No fuimos a los lugares donde mucha gente habita, nos quedamos en los núcleos urbanos, que es algo que la Brigada Cultural hace con el tema de la lectura. Sacar de los recintos, de las ferias, donde naturalmente se hacen, en esos núcleos urbanos siempre más privilegiados, ese tipo de eventos. Los periodistas no iban a Dakota del Sur a preguntarle a los gringos blancos, pobres, alcohólicos, ni iban a la reserva de los indios Tohono, O'odham, en el desierto de Arizona, perdidos en una pobreza terrible, a preguntarles por quién iban a votar. Se quedaban en Washington, en Nueva York, en Boston, en Houston, y desde ahí hacían sus crónicas. A mí lo primero que me generó Trump como periodista es preguntarme si yo no estoy replicando eso en mi entorno. Van los periodistas de aquí al Estado de México a contarlo. Van los periodistas de aquí a contar los pequeños pueblos por donde los migrantes pasan, porque yo las conferencias de prensa del Instituto Nacional de Migración las veo llenas de periodistas. Lo que nunca he visto ahí es un migrante. Entonces no sé qué hacen ahí 40 periodistas si quieren cubrir migración, porque ahí no hay migrantes, ni nunca pasan por ahí, ni pasa el tren, no entiendo de qué forma intentamos contar fenómenos desde despachos blancos y aire acondicionado. Cuando haces eso sale Trump. Cuando haces eso sale Trump y vos no te diste cuenta. Ahora, hablando de Trump, yo creo que Trump todavía no se ha fijado en nosotros y lo ha hecho solo de la forma más temible que teníamos. Ha volteado a ver a la Mara Salvatrucha, que ha empezado a cometer algunos actos muy violentos, principalmente en Washington y en Nueva York, y ha hecho su generalización porque es un enemigo fácil. La Mara Salvatrucha no es el cártel de Sinaloa, ni tiene ese nivel de organización. Puede ser igual de violenta y brutal, pero no es una organización que produzca ese dinero, que tenga esa organización militar, ni tampoco cuyos miembros ingresen por dinero. Ingresan por un tema que tiene que ver con identidad cultural. ¿Quién soy yo? ¿Soy una persona pobre que cuida esta vaca? ¿O soy una persona pobre que cuida esa vaca, pero tengo un arma? Soy el niño de Hollywood, no me llamo Miguel Ángel Tobar, todos me respetan en el barrio, la chica le gusto porque soy pandillero y siento que soy parte de una guerra trascendental. Cuando digo identidad cultural es llenar la vida de sentido. El sentido de las pandillas es ese. Tantos jóvenes con sus vidas vacías que no tenían ningún significado. O sea, yo solo soy pobre, soy ancestralmente pobre, porque desde que yo tengo conciencia de mi familia son pobres, y seguiré heredando pobreza. Eso os me meto a una guerra que a los 13 años parece ser algo divertido. Entonces, llenar de sentido esas vidas. Entonces, Trump ha agarrado a este rival más débil, que sabe que puede derrotar, y lo ha convertido en un monstruo, como para decir, voy a lidiar contra esta gran organización y tal. Por lo demás, el único efecto práctico de Trump para los migrantes de momento ha sido que los coyotes han subido los precios, pues. O sea, Trump no ha construido todavía ni un metro más de muro, y muro ya había. O sea, les escandaliza a mucha gente el muro, pero o sea, el muro se empezó a construir en el 94 y fue Clinton el que empezó. Y empezó un muro ridículo que era un latón que todos ustedes han visto en Tijuana con pertrechos de la guerra de Vietnam, que luego reforzó con pertrechos de la guerra del Golfo, haciendo un performance que si a un artista se le hubiera ocurrido hubiera sido maravilloso, ocupar desperdicios de guerra para construir un muro fronterizo. Puta, eso es elevadísimo a nivel simbólico. Luego empezaron a amurallar, pero ya hay zona, la frontera clásica, desde Tijuana hasta el Cerro Centinela en Mexicali, eso está amurallado completamente, menos un pueblo que se llama La Rumorosa,
pero es que eso es un pueblo que queda encima de unas piedras que parece que cayeron en una lluvia bíblica, piedras enormes que formaron un cerro. Ahí no podés hacer un muro aunque querrás. Entonces, es el único lugar donde no hay. Ya hay muro y los migrantes pasan por ahí. Pasan por el Cañón Zapata, pasan por el Nido del Águila, pasan por Anapra en Ciudad Juárez. Siempre pasan. Quizás intentan alejarse un poco, pero el muro es una estrategia propagandística. Ahora, los coyotes, que saben que los medios de comunicación reprodujeron de forma vacía ese miedo de Trump, ellos son comerciantes, subieron el precio. Dijeron, como hoy está más difícil con Trump, yo te cobro más. Y si antes ir de Reynosa a Houston te costaba $3,000, hoy te cobran $5,000. Entonces el coyote del Salvador, que tiene que trabajar con ese coyote de la frontera, porque es el que está aliado con los Zetas y te da permiso de línea para llevar a tus migrantes, tiene que anunciar en El Salvador que los precios han aumentado. Y en lugar de cobrarte 7,500, te cobra 9,500. Entonces, ¿Trump de qué ha servido? Pues a los coyotes les ha salido muy bien Trump de momento, porque está cobrando más. Pero por lo demás todavía no nos ha volteado a ver mucho, y ojalá que su rubicunda melena le tape la mirada y no logre verlo. A ver, veo manos levantadas. Pues sí, podemos abrir a preguntas. ¿Alguien puede pasar un micrófono para allá? Ahí había alguien con la mano levantada. Oye, ¿Qué tal? Muchas gracias, buenas tardes. Me interesa mucho saber, hace un momento planteábamos la posibilidad de cómo nos ve Donald Trump, cómo nos ve los Estados Unidos, pero a mí me interesa mucho saber cómo se ve México en Centroamérica, cómo esa imagen de el hermano mayor se ha ido desfigurando, a mi perspectiva, en el transcurso de, no sé, 20, 30 décadas. Me gustaría saber la opinión de gente de Centroamérica. Te agradezco la pregunta. Mira, es lamentable lo que nuestros gobiernos han logrado generar, pero hay mucho. O sea, ya decimos, están muy maleados los centroamericanos con México. O sea, algunos absurdamente porque, bueno, por varias razones. Una, porque nunca nos dejan ir a un chingado mundial de fútbol, no, pero no es por eso. Pero los migrantes, ustedes lo saben porque ustedes son un país de migrantes. Los migrantes tienen sistemas muy efectivos de comunicación, se hablan. Es bien curioso que aunque uno esté en un pueblito de El Salvador, otro esté viajando por México y el otro esté en Houston, se comunican. Cuando empiezan a saltar en un lugar, la noticia baja rápido. Y los migrantes han contado de alguna manera lo que les pasa acá. A ver, la última, el plan Frontera Sur, que no es un plan y además que tampoco es humanitario. De humanitario lo único que tiene es su vocación de agarrar humanos, pero por lo demás no es un plan humanitario como lo quieren vender. Ese plan, por ejemplo, tiene medidas absurdas que es que hasta la persona más humilde se indigna ante ellas. Por ejemplo, el gobierno de Peña Nieto nos vendió que hacer que el tren vaya más rápido y que los migrantes no puedan subirse en las estaciones mientras el tren está detenido es una medida humanitaria. O sea, solo podría ser la más humanitaria si dijera y además les vamos a disparar mientras van en el tren. Y ahí ya termina de ser humanitaria la medida. Es absurdo, es insultante. Entonces, sí hay mucho resentimiento, pero además hay algo que yo no tengo la respuesta, no lo sé, cada quien saque sus cavilaciones. En Estados Unidos hay mucho conflicto entre las comunidades centroamericanas y mexicanas, mucho conflicto. México es una comunidad que se asentó en Estados Unidos décadas antes que Centroamérica y no recibieron amablemente a Centroamérica. Llegaban a competirles por trabajo, llegaban desesperados a bajar los precios como trabajadores jornaleros, llegaban a pintar por menos dinero porque necesitaban enviar remesas y pagar el coyote rápido. ¿Qué pasó para que no fuéramos capaces de de que ese mensaje de odio no permeara entre nosotros? Las comunidades,
Hay una lógica que lo siento, pero como periodista nosotros lo que hacemos es intentar contar de la manera que las cosas ocurren. La idea de que las comunidades migrantes son comunidades cohesionadas y unidas es basura. Eso no es verdad, no es así. Nuestras comunidades latinas, centroamericanas, mexicanas están profundamente divididas, en conflicto constante. Y normalmente cuando vos le preguntás en Estados Unidos a un migrante, ¿quién te aplastó? Cuando llegaste te contesta otro migrante. No sé por qué pasa eso. No te dice, un gringo de Dakota del Sur. Te dice, a mí me aplastó otro migrante. O sea, a mí me fregó otro migrante cuando yo vine acá. No sé cómo nosotros empezamos a reproducir esas lógicas que desde los estados nos heredaron, pero las reprodujimos. Lo hicimos. Desde los estados, ¿por qué lo digo? Cuando México fue a solicitar la primera vez a Estados Unidos, envió una comisión donde estaba, por ejemplo, Andrés Bermúdez, el rey del tomate, un impresentable diputado del PAN que murió, no puedo decir que lo lamento. Cuando mandaron a Andrés Bermúdez con otra serie de diputados a Estados Unidos a negociar la reforma migratoria integral que iba a permitir 11 millones de personas, el primero que paró a esa comisión fue el gobernador, fue un diputado, Sensenbrenner, que es uno de los más radicales anti-inmigrantes. Le extendió la mano y les dijo, lo felicito por sus leyes, unas así que hiciéramos en Estados Unidos. La Ley General de Población Mexicana permitía hasta hace unos años que ustedes encarcelaran a un migrante por entrar indocumentado, 2 años la primera vez y hasta 8 años si era reincidente. Con esa cara iban a pedir una reforma migratoria para sus migrantes. Es decir, esa lógica cínica, de alguna manera lograron contagiárnosla. No sé cómo, no tengo la respuesta, pero mi percepción cuando voy a las comunidades de allá es que tienen mucho poder las comunidades porque dependemos económicamente de ellas, pero lo utilizan muy poco porque están muy divididas. Y no sé en qué momento esa terrible enfermedad de aplastar al que tenés a la par, de pobres contra pobres, lograron que se metiera hasta el tuétano en nuestras comunidades migrantes. Ha venido Alejandro, ya lo vi. Creo que había una pregunta más y al final de esa pregunta damos por concluida la mesa para que podamos dar paso a la tertulia, ¿no? Sí, buenas tardes. Mi nombre es Leonardo Lubiano y quisiera saber qué has observado sobre la situación de las mujeres migrantes. Durante la charla no escuché realmente algún caso que hayas conocido, entonces creo que en general son muy invisibilizadas la situación de las mujeres y en este caso supongo que en números sí es mucho menor al de los hombres. Sin embargo, sí quisiera pues conocer si hay algo que has escrito en estos materiales que nos presentas y además de tus observaciones, ¿no? Porque convergen además otras situaciones de género, culturales, ¿no? Muy específicas de las mujeres. Gracias. Gracias. Mira, sí, en Los Migrantes que no importan hay una crónica que se llama Las esclavas invisibles. Y en Una historia de violencia hay una crónica que se llama Los hombres que vendían a las mujeres. Ambas son sobre mujeres migrantes. Esto ahora lo ahondaremos. Las redes de trata de mujeres para explotación sexual comercial están sumamente establecidas entre el mundo del crimen organizado en México y las centroamericanas son gran parte del botín. Es decir, hay muchas historias que establecen cómo ya existen incluso rutas determinadas como Tenosique, Reynosa, como Mediasagua, Reynosa, etcétera. Hay diferentes lugares donde la mujer tiene una vulnerabilidad distinta. Pero de nuevo vuelvo a lo de la solidaridad. Sí, hay todo un sistema del crimen organizado que victimiza más a las mujeres que a los hombres mientras migran. Pero fíjate que también dentro de las comunidades migrantes ocurre. Muchos migrantes que integran a una mujer migrante desconocida dentro de su grupo, cuando migran, como forma de protección, la integran porque viaja sola y la dejan viajar con ellos, terminan cobrando con favores sexuales. Favores sexuales es una forma fea de decirlo, con extorsiones sexuales, ese acompañamiento en el camino. Mira, es un calvario espantoso el que una mujer enfrenta cuando cruza México y cuando llega a Estados Unidos sola y ya no se diga con hijos. Por eso a mí me enervan todos esos anuncios, al menos en El Salvador, muchos de ellos pagados por la embajada estadounidense, que sacan a una madre como si fuera irresponsable,
Yo me fui y dejé a mi hija abandonada. El calvario que una mujer tiene que pasar para cruzar México es jodido. Y solo lo hace, y solo abandona a sus hijos y pasa ese infierno terrible si sus condiciones son absolutamente precarias. Entonces sí, no sé cómo ahondar más, pero hay redes de delitos organizados dirigidos a las mujeres migrantes, hay circunstancias dentro del mismo flujo migratorio que hacen más difícil, hacen un calvario más terrible para que las mujeres migren. Es un camino con muchos más obstáculos para ellas. Y yo también, antes quiero cerrar agradeciendo, yo me quedaré, pero yo quiero que también suba ya Alejandro y Leticia para que sigamos hablando del tema, pero hay un documental, solo cierro con eso, hay un documental que se llama María en Tierra de Nadie. Lo que voy a hacer, porque no veo otra manera, es, vamos a ver de organizar una proyección en algún momento. Yo les dejo esto para que en otros foros puedan proyectarlo. María en Tierra de Nadie es un documental que hicimos durante ese proyecto del Faro que solo cuenta el viaje de las mujeres migrantes a través de México. Es un documental donde todas las personajes son mujeres y su viaje a través de México. Mujeres en un burdel en la frontera sur, mujeres secuestradas por los Zetas en Coatzacoalcos, mujeres que huían de violencia, ejercida por sus propias parejas en Centroamérica. Es un documental que además ha sido muy premiado. De alguna manera vamos a lograr proyectarlo, pero porque no sé ahora de adquirir un documental es algo más complicado que un libro todavía. Pero muchas gracias. Pues muchas gracias a Oscar. Les recuerdo, el sitio es elfaro.net. Este es el libro más reciente, editado por Debate. No lo tenemos en la feria, pronto lo vamos a conseguir. Y este libro que editó La Brigada, Todos somos migrantes, que además contiene un texto de Alejandro Solalinde también. Les recomiendo muchísimo que lo bajen, es un gran testimonio y hay una muestra ahí de la crónica y del talento de Oscar, ¿no? Pues nada, entonces pasamos a la siguiente mesa.